Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía. Bueno, pues vamos a abrir nuestra consulta médica con el doctor don Juan Bellón, con el que vamos a hablar hoy de varios asuntos de interés relacionados con el oído. Doctor Bellón, ¿qué tal? Muy buena. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y por ahí cómo está la cosa? Pues también bien, también bien. Para no variar, ¿no? Para no variar. Y que no varíe. Y que no varíe, eso es, porque cómo está la cosa. ¿Ha llovido mucho por ahí? Pues no, la verdad es que no. Ayer cayó un poquito, pues nada y menos. Y eso ya había puesto alerta naranja y habían cerrado la universidad y todo eso, pero al final no fue nada, menos mal. Bueno, pero se Pero cierra. vamos, yo soy de los que digo que más vale pasarse en esto y no quedarse corto. O sea Exacto. que si más vale que diga, bueno, pues no he venido hoy a clase porque tiene esta pinta mala, aunque después resulte que no se produzca, Ujú. a decir, ay, por no decir esto va a pasar lo de La Habana, feo. Sí, por supuesto que sí, que siempre hay que curarse en salud y esta es una buena medida. Que después no llueve, pues ya está, pues que no llueva, no pasa absolutamente nada, pero es verdad que hay que prevenir. Bueno, el otro día nos hallábamos una noticia muy interesante en la que se hablaba de que 11 niños con sordera incurable, esto es importante, incurable, vuelven a oír gracias a una terapia génica relacionada con los genes, y que un tratamiento experimental ensayado en España y en otros países pues habían tenido un importantísimo éxito contra la falta de audición de nacimiento. Entonces, vamos a hablar del oído y después hablamos un poquito, si le parece, primero por conocer cómo funciona el oído y ya después nos metemos en esos estudios y eso experimental que se ha llevado a cabo y que tan buenos resultados han dado. Así que primero, ¿cómo se define el oído? ¿Qué es desde el punto de vista anatómico y funcional? Pues mira, el oído es un órgano complejo, ¿no? Porque empieza por la oreja, que la oreja es lo que más vemos. Pues incluso la oreja tiene esa forma precisamente para que todas las ondas sonoras que recibimos se dirijan cuanto más mejor al conducto auditivo. O sea, ese agujerillo que no sale, que todos vemos por fuera, donde se acumula el cerumen, pues ahí, para llegar al tímpano. Entonces, tú fíjate que, por ejemplo, los animales que necesitan una audición mucho mejor, porque tienen que estar para cazar, para alimentarse, para eso, pendientes por el oído, incluso mueven las orejas mucho más, aparte de tener la oreja conformada adecuadamente, son capaces de mover la oreja para dirigirla hacia donde ellos quieren. Bueno, pues eso es la oreja. La oreja dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo, que es básicamente lo que he dicho, un conducto de 2 centímetros más o menos, 2,5 centímetros, y acaba en el tímpano. El tímpano, yo no sé si alguno lo ha visto, pero es una membranita bonita en condiciones normales de color así perlado, muy bonita, ¿no? Que tiene como una especie de bultito en el medio, ¿no? Y ese bultito está causado ya por el oído medio, porque la oreja y el conducto auditivo forman lo que da el oído externo, porque el oído realmente tiene tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Qué es el oído medio? Bueno, pues el oído medio empieza desde el tímpano, ¿no? Empieza porque ese resalte que sale, que se ve desde fuera del tímpano, es de una cadena de huesecillos que empiezan ahí. Ujú. Son tres huesecillos, otros ponen cuatro, porque, bueno, uno es el martillo, otro es el yunque y otro es el estribo, pero el yunque tiene un saliente, una apófisis que se llama lenticular, y hay quien dice que es otro hueso. Entonces, ¿para qué sirven eso? Eso lo que hacen es
esa vibración que se produce, que producen las ondas sonoras en el tímpano, porque el tímpano al fin y al cabo es como la piel del tambor, ¿no? Vibra y al vibrar suena. Bueno, pues eso no, aquí no, el tímpano no suena, simplemente transmite esas ondas por esa cadena de huesecillos que tienen sus articulaciones hasta el estribo, que el estribo da a una ventanita, que esa ventanita se abre al oído interno. El oído interno es realmente toda la parte donde nosotros oímos, y no solo donde nosotros oímos, sino que también donde de una parte que controla el equilibrio del cuerpo. El equilibrio del cuerpo básicamente la controlan tres cosas. Uno, una sensibilidad especial que tenemos para saber exactamente cómo está colocada cada pieza, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú pones un dedo cualquiera, lo mueves hacia arriba, tú con los ojos cerrados sabes que está hacia arriba. Si lo mueves hacia abajo, sabes cómo está hacia abajo. Sabes cómo está el tobillo. Por lo tanto, sabes, por ahí es una información que te viene de cómo está tu equilibrio. Otro es la vista. Obviamente, si tú controlas, tú ves bien y básicamente miras a un punto y sabes dónde está y lo ves, miras alrededor, pues eso también colabora al equilibrio. Y otro es el oído interno, que por medio de unos canales semicirculares del oído interno, pues tienen como un liquidillo que tiene como unas pelotitas dentro. Y entonces, en función de cómo estén esas pelotitas que tienen dentro, Ujú. pues informan al cerebro de cómo está tu cuerpo. Además, tú fíjate que están dispuestos en forma de uno en un plano horizontal, otro en un plano vertical y otro en un plano medio, de forma que controlen todo. Es lo que tienen los teléfonos, ¿no? Para decirte dónde están y todo eso. Bueno, pues ese es el equilibrio. Pero otra parte, que es el caracol, que se llama así porque tiene forma de caracol, tiene dentro un liquidito con una endolinfa, que se llama endolinfa, y entonces tiene un órgano que tiene un montón de células alrededor que tienen como pelillos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esas vibraciones que vienen desde el tímpano pasan a través de la cadena de huesecillos y se transmiten por esa ventanita a ese liquidito que tiene el caracol, pues esas ondas que ya se han convertido en mecánicas, pues pasan a hacer vibrar esos cilios y esos cilios lo transforman en electricidad. Y esa electricidad es la que a través del nervio óptico, pues va a una parte del cerebro nuestro que está básicamente como en la sien más o menos, por decirlo de alguna manera, y un poquito más para atrás, y realmente oímos con el cerebro. Ujú. ¿Qué pasa cuando, porque los niños, esta terapia que tú dices, ¿de qué viene? O sea, porque tú dices, los niños tienen el oído perfecto, o sea, yo lo examino y tienen un tímpano divino, tienen una cadena de huesecillas perfecta, tienen todo su cóclea, o vamos, su caracol, su de eso, Y todo divino, la estructura del y toda la oído. estructura está perfecta. Y sí, sí, y todas las células y todos sus cilios, todo está bien. ¿Por qué no oyen? Bueno, pues porque resulta que las células ciliadas, esas células que tienen pelillo de la cóclea, del caracol, son incapaces de transformar la célula, la vibración, o sea, esas ondas mecánicas del líquido, son incapaces de hacer que se transforme en electricidad y por lo tanto que estimule el nervio auditivo Ujú, y nos y pues podamos oír. ujú. ¿Qué pasa? Que hace tiempo, qué sé, un montón de años, yo no sé si he leído que eran 10 o 20, no sé, pero un investigador español que trabaja en el Ramón y Cajal, pues dijo: "Pues voy a centrarme en esto", ¿no? Entonces
dedicó a ver un gen que llevamos todos, que se llama el gen OTOF, y vio que en algunos niños que no oían y que era una sordera de nacimiento, no le faltaba ese gen. Las células ciliadas no lo tenían. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Pues el tío se puso a investigar, investigar, y bueno, en colaboración también con otras universidades, pues han encontrado una forma de hacer que esas células ciliadas lleguen a tener el gen OTOF. Y teniendo el gen OTOF, ya son capaces de transformar la energía mecánica que le viene del liquidito que hay a transformarla en electricidad. Y entonces ya pueden oír. Entonces, bueno, pueden oír, o por lo menos va mejorando la cosa, porque cuanto más temprano se pone, en niños que son un poco más, muy pequeñitos, que Ujú. todavía no, hombre, tienen al principio para que un niño sepa que tú sepas si oye o no oye, pues, hombre, tiene por lo menos que tener semanas, ¿no? Porque si no, por lo menos para darle una palma y que el niño pueda mover la cabeza Ujú. y cosas así. Bueno, pues cuanto antes mejor, porque eh, recuperan mejor el oído, que si ya son mayores. Sí, Y lo bueno, que también se ha visto, parece, lo que también se ha visto, es que pueden recuperar el oído, pero a pesar de recuperar el oído y oírlo prácticamente todo bien, ujú. resulta que no recuperan el habla. Y es porque probablemente, a partir de una determinada edad, si él habla, o sea, porque tú empiezas a hablar porque te oyes, Claro. o sea, y porque oyes a los demás. Si no, no sabes cómo hablar. Sí, es que, Bueno, es pues el que, es área que cuando, esa, doctor Bello, cuando hablamos de esa persona es que es muda. En realidad no es que sea muda, ¿no? Es que es sorda. claro, Y, es y a sorda, consecuencia de y de la sordera, pues sordera no no ha puede hablar. aprendido a hablar. Ajá. Claro, no ha aprendido a hablar. Entonces, pues, el área del cerebro que se ocupa del habla, pues se va dedicando a otras cosas. Y entonces, pues, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es capaz de hablar. Y entonces, esto de la terapia génica es una cosa que me encanta, porque tú dices, vamos a ver, ¿cómo lo han hecho? Pues, básicamente, lo que han hecho ha sido coger unos virus, le han metido unos virus que sean para nosotros inocuos, o sea, que no nos causen ninguna enfermedad, le han metido en su ADN o en su ARN, le han metido el genotof, el que le falta a las células esas del caracol de los niños que no oyen, cuya sordera sea por eso, claro, lo decía lógicamente. Y entonces se lo han metido, entonces han llegado, le han puesto una inyección directamente en la cóclea, o sea, directamente donde están las células ciliadas esas, que transforman esa energía. Y entonces pues han visto que a las semanas empiezan a oír. Y entonces, ¿por qué? Porque las células han infectado las células, los virus han infectado las células esas ciliadas, y han transmitido ese gen OTOF que le faltaba, Ujú. y entonces esas células pues están oyendo. Y parece que puede ser simplemente con una inyección que dura nada, dura un cuarto de hora, Ujú. y que realmente pues no va a hacer falta más. O sea, que una vez que oyen ya se acabó, y podrían estar, digamos que curados, porque las células ciliadas esas prácticamente no se reproducen, o sea que no haría falta eh, poner más por si resulta que salen otras sin el gen. Sí, que no mueren, digamos, ¿no? Esa célula. Exactamente. No, sí, morir sí mueren, aquí morimos todos, No, pero bueno, pero no se reproducen. ajá.
Entonces no lo entiendo. Yo pensaba que no se reproducían, que se mantienen siempre las mismas hasta que no muera la Siempre la persona. misma, Por eso digo que exactamente. hasta que no muera la persona no muere la célula, evidentemente, pero Ese, porque si esas células fueran cambiando a lo largo de la vida, pues es verdad que las nuevas que el cuerpo generara podían venir con el defecto matriz, ¿no? exactamente, y entonces pues haría falta pues ir poniendo nuevas inyecciones y Ujú. nuevas cosas, pero sin embargo parece que, hombre, en principio la teoría nos dice que no, ¿no? Que si las células no se reproducen y no van a salir nuevas células defectuosas y resulta que las que tenían defectuosas las hemos arreglado, Ujú. pues no tiene por qué ponerse otro. Este tratamiento se ha hecho en niños entre 10 meses, por eso hablábamos antes de que no se puede hacer con niños más pequeños porque no van a responder a los estímulos. Y niños con 16 años que han recuperado el oído, pero es lo que estamos comentando. Los niños con 16 años van a tener más dificultades para aprender a hablar que los que con 10 meses, porque con 10 meses prácticamente cuando empiecen a oír, pues van a aprender a hablar, porque tampoco los niños con 10 meses que hablen mucho, ¿no? ¿No? Y además, oye, ellos están en otras cosas, ¿no? Vamos, están siempre en todo, porque tú fíjate la energía que tiene un bicho de estos. Ujú. Pero no, o sea, es que ellos ya van reconociendo los sonidos, van reconociendo lo que es un ruido de lo que es una palabra y todas esas cosas, y entonces pues ya en cuanto empiezan a oír y yo me imagino la cara de los padres con un niño sordo, Ujú. que de nacimiento y que de pronto le ponen una inyeccióncita en la esa, que en el quirófano que dura que esos 15 minutos y de pronto a las pocas semanas empiezan a ver que el niño responde a los estímulos sonoros, que empiezan a oírle yo, de verdad, se me ponen las carnes de Mm. gallina, vamos. Es que hay vídeos enternecedores de cosas relacionadas con la vista, ¿no? De niños que, por lo que sea, tengan un defecto en la vista y le ponen unas gafas y la primera vez que esos niños oyen, o sea, ven, es impresionante. Y también pasa con el oído. También he visto que le ponen unos aparatitos y cuando oyen por primera vez la voz de su madre, o sea, la cara de sorpresa de la criatura es impresionante, pero la de los padres, no sé si la ha visto esos vídeos alguna vez o no. No, Si no la ha visto, de lo eso no, busco y se pero lo sí, mando. con el implante coclear, Mm. sí, yo creo que sí, son porque estos niños siempre, claro, como no tenían la cóclea, que es el caracol, está con sus células bien, pero resulta que no le funciona, no tiene eso, pues le ponían un implante coclear y oían otra vez más o menos. Ujú. Pero esto es una cosa bastante buena porque puesto yo he estado leyendo que, bueno, lo normal para una persona es oír hasta 100 decibelios, que es una bestialidad, y estos niños, pues, o desde 20 decibelios, que son una cosa, 15 decibelios, que son un susurrito muy finito, y llegan a oír hasta eso, o sea que distinguir totalmente la palabra Ujú. del ruido que hay fuera, ¿no? O sea que en un sitio donde haya mucho ruido tú le hablas y lo escuchan bien y lo diferencian bien, o sea que es un oído normal. Porque el tema es que me estaban haciendo aquí una pregunta. Tenemos un aficionado a esta sesión que viene todos los jueves y me hace preguntas mientras yo tengo pensado hacerte otra y entonces ya me despista, como ha sido el caso. Me decía antes que es una cosa que se está haciendo en niños menores. En personas adultas que tienen sordera de toda su vida, ¿eso no sería efectivo este tratamiento o sí? Digo para oír, otra cosa es para hablar, como estamos contando. Claro, pero si es una sordera genética, y por esa causa, sí, claro, o sea que, vamos, sí, claro, es un estudio que está muy en pañales, ¿no? Porque realmente se han hecho solamente las pruebas en estos 11 niños por aquí y en otros 5 niños, creo que en China o algo así. Entonces, pues, bueno.
Esto falta eh, tener la seguridad, pero en principio, teóricamente sí. Otra cosa es que lo que te he dicho, que aunque que vuelvan a oír, eso estaría fantástico, Ujú. aunque realmente pues ya no sean capaces de poder hablar porque el área del cerebro pues no está ya, Entrenada para ya eso, ¿no? Digamos. exactamente, tan hecha para eso, ¿no? Porque ya se ha dedicado a otras cosas. Pues sería, hombre, una pena, pero bueno, por lo menos tener la posibilidad, aunque no puedas hablar, de oír al menos, pues fíjate Claro, pero la ventaja, ¿no? claro, tiene que ser por eso, por la falta del gen ese, porque hay muchas otras solteras, muchas, que no tienen nada que ver con ese gen, y por lo tanto pues, no van a servir, no van a servirle de ayuda en absoluto Porque qué tipo de sorderas hay, ya que lo hemos mencionado. Esta de nacimiento ya hemos explicado el porqué, porque falta el gen ese, pero ¿qué otras hay? pues mira, ahí desde sordera puede producir el propio tímpano, que sea un tímpano que no esté o que esté mal hecho o que sea especialmente duro y no vibre, cosas de esas. La cadena de huesecillos pues, es muy corriente en las personas ya que como nos vamos haciendo mayores, pues que primero el tímpano, como la piel de tambor, pues, es una membrana tan finita que se puede ir endureciendo, igual que se va endureciendo los ojos, y haciendo que tengamos catarata y todas esas Sí, cosas. hay cosas que Y con la después, edad se endurecen y otras que se aflojan, ¿no? que exactamente. Esto es como todo, como los pelos que se te caen de donde tienen que haber y te salen donde no tienen que haber. Bueno, pues eso. Entonces, después, ponte, es muy corriente que digamos que los tres huesecillos esos que están unidos entre sí, y que transmiten las vibraciones desde el tímpano hacia el oído interno, esos tres huesecillos, las articulaciones tienen también que estar bien, ¿no? O sea que tienen y igual que hay artrosis en las piernas, en las rodillas, pues puede haber artrosis en esas pequeñas articulaciones de la, de las, de las, del oído medio. Ujú. Y después, bueno, dentro del oído interno, pues tenemos todo, ¿no? O sea, tenemos que también esas células, como tú dices, pues las células tampoco tienen por qué durar toda la vida, se van muriendo, va perdiendo sensibilidad a la audición y entonces pues uno va oyendo cada vez menos. Ujú. Eso hay gente que tiene mucha suerte o no tienen catarata o resulta que los huesos, los musculitos del ojo que abomban el cristalino, pues siguen siendo bien y ven divinamente de cerca, otras veces no. Y después con los oídos es lo mismo, ¿no? O sea que son personas que tienen esa suerte. Pero vamos, que lo normal es que todo se vaya estropeando un poquito. Sí, además también las personas que están expuestas a ruidos potentes, por ejemplo, hablamos de los músicos, vamos a imaginarnos a los Claro, claro. músicos, desde que están los INEAR esto, pues ya varía un poquito la cosa porque te lo pones en tu propio oído interno, o sea, es algo que va por dentro, no por dentro, un aparatito, pero colocado dentro de lo que es la oreja y puedes regularle tú ahí el volumen, pero cuando está sonando por fuera, pues por ejemplo, hay muchos candidatos músicos a Claro, quedarse sordos después, ¿no? claro, claro, claro. Y después, bueno, pues, no solamente los músicos, porque No, los músicos un también, con ejemplo. los timbales y la cosa. Pues fíjate, el que está con un martillo de Sí, eso, neumático esto. ahí quitando el asfalto Ujú. o las veces de la carretera, ¿no? Eso es, menos mal que ahora, últimamente, con la salud laboral, pues ya se les ponen sus cascos y se ponen sus protecciones en los oídos de forma que no lleguen a tener el trauma sónico, el trauma acústico, que es lo que tienen, ¿no? Pero fíjate tú, eso es un problema grave. Ujú. Otro es la autoesclerosis, que también es eso, lo que te he dicho, hacerse digamos que el oído, que tiene que ser una cosa muy sensible, muy finita a las vibraciones del sonido,
pues se esclerosa, se pone más gordo, se pone menos fino, y vibra menos, y entonces pues acabas pues con otro. Ahí después también, que te digo yo, la toxicidad de algunos fármacos para el oído, ¿no? Que hay algún fármaco que te puede disminuir la audición, pues sí, el tímpano y todas esas cosas. Doctor, 3 preguntas tengo y 5 minutos cortos. O sea, que a ver cómo lo hacemos. Una respuesta breve, si puede ser. Rápida. ¿Qué pruebas diagnósticas se utilizan para evaluar la función auditiva? Pues básicamente la audiometría. Con la audiometría, pues tú ves que te van haciendo te estaban lanzando determinados sonidos a determinadas frecuencias, desde más baja a más alta, desde sonidos más graves a sonidos más agudos, y entonces pues ellos pues van viendo cómo está el oído, ¿no? Es curioso porque hay algún, yo no sé si hay un programista, alguna cosita. Sí, hay aplicaciones de para las hacer aplicaciones eso. de esas en las que te dicen, no, pero hay una que te dicen, si oyes un sonido muy desagradable, Sí. tienes menos de 30 años. Y es que te lanzan ese sonido a una frecuencia tan altísima, que los jóvenes sí la pueden oír, pero a partir de los 30 años ya no la oye. Ajá, pues es curioso. Bueno, la otra, ¿qué medida recomienda para mantener una buena salud auditiva? Básicamente cuidarse el oído. Tú sabes, o sea, si tienes mucho cerumen, eso te a, vas a no oír. Entonces, pues ves directamente y te echas las gotitas o te echas lo que sea, vas al centro de salud y te quitan los tapones, esas cosas. Y después, bueno, pues si tienes otitis, pues curarlas bien. Si padeces del oído en el sentido de que cuando te bañas rápidamente haces infecciones del oído externo, estropeártelo, y básicamente pues con los sonidos a mí yo cada vez que veo un coche por la calle y de pronto que va adentro pegando leñazos, digo, mira, ahí va un sordo. Un futuro Ahí va sordo. un sordo. Doctor, rápidamente, es que no nos da tiempo. ¿Por qué nos quedamos sordos cuando subimos a un avión y empieza a subir o por ejemplo, subimos una montaña? Bueno, pues porque resulta que nosotros tenemos un conductito que va desde el oído interno, desde el oído medio hasta la garganta, digamos, por decirlo de alguna manera, y resulta que ese conductito está hecho para igualar las presiones de dentro y de fuera del oído, de forma que el tímpano siempre esté en su sitio, en su relajado. Si resulta que estamos subiendo y disminuye la presión o no sé cuánto y el tímpano se abomba, entonces ya no ya no está tan perfecto como para oírla, para que se transmita bien. O sea, tú imagínate la piel del tambor que le mete aire al tambor y lo bomba. Pues entonces eso no está. Entonces cuando tú tragas, haces que se igualen las presiones y ya oyes bien. Y el preguntador misterioso me dice que ya tiene una cierta edad la criatura, que si los audífonos se recetan, que si los pasa a la Seguridad Social. Creo que dan una ayuda. Creo que dan una ayuda, sí. Pero el resto no. Otra cosa es que se paguen enteros, no, eso no lo sé. Pero creo que dan una ayuda, por lo menos lo daban cuando yo estaba en activo. Muy bien, pues lo tendremos en cuenta. Doctor Bellón, que muchas gracias por estar con nosotros una semana más y cuídese el oído. Gracias. Venga. Se le vaya a poner Yo flojo. no me pongo como los chavales la música a todo volumen en la eso no es. Hace bien. Muchas gracias. Porque se va a quedar sordo. Exacto. Venga, gracias. Hasta a luego. vosotros. Adiós. Hasta luego. Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía.